Bueno, nuestro invitado del día de hoy, vamos a decir, antes de nombrarlo, que es dramaturgo, actor y director de teatro. En el papel en el que más se ha destacado en realidad es en la dramaturgia, ya que escribió una veintena de obras, entre ellas se destacan Somnium, En París con Aguacero, El Paso de Santa Isabel, Lovely Revolution, Pequeño Estado de Gracia, El Viento Escribe y Amalfi. Tiene varias obras editadas por Eudeva, por el Instituto Nacional de Teatro, por Argentores. Fue guionista de un documental muy interesante, el documental Voces, con la participación de los escritores Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer y Norberto Galazo. Tuvo varios premios que ya después los vamos a mencionar para no alargar esta presentación. Estamos hablando de nuestro amigo y compañero Enrique Papatino. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, Muy bien, estoy. acá estamos con Mariela Albó. Este, Hola, Mariela. Hola, buenas tardes. bueno, Y ahora te toca presentarme a Guido. claro que Claro. en realidad a Guido nuestros oyentes lo conocen porque yo digo que es nuestro Galileo, porque es el que cuando la cosa no funciona hace que se alineen los planetas, ¿no? Claro, sí, Así está que muy ese es bien. el apodo que le puse yo. Claro, no se ve, pero está No ahí. se ve, pero siempre está. Es más, cuando Guido no esté, nosotros dejaremos de estar sospechosamente, pero bueno. Claro. Bueno, nada, primero que nada, Enrique, muchas gracias por ser parte de Incluita en el Arte. Este, es un placer tenerte acá, porque sos un amigo y bueno, y porque siempre es interesante charlar con vos. Y, y vamos directamente a un primer tema que te voy a sugerir yo. Digo, más allá que después nos cuentes todo lo otro que vos haces, es imprescindible centrarse en tu dramaturgia, que es como el acento en tu carrera, ¿no? Y hay un tema que esto lo hemos conversado varias veces nosotros informalmente, pero que me parece interesante volcar acá, que es de qué manera tu carrera como dramaturgo está marcada por el teatro histórico, que quizás sea una sensación mía, o quizá no. ¿Nos podés contar un poco Sí, sobre eso? sí, por supuesto. Bueno, yo estoy agradecido de que me hayas invitado y de estar con ustedes en este foro. Para mí es una alegría y un honor, ¿no? Es raro por qué aparece la dramaturgia histórica en mi vida. El caminito es que yo empecé actuando y después empecé a dirigir, como todos los actores de la Argentina, en algún momento di clases de actuación. Y a mí me sucedió que yo tenía talleres con 30 alumnos, de los cuales 26 eran mujeres y 4 eran hombres. Y a mí, yo tenía el berretín, así, qué sé yo, esa cosa de la noción espectacular, completa, qué sé yo, de que hicieran una muestra final en donde, en lugar de hacer distintos pedacitos de obra, hicieron una obra. Entonces, no hay obras para 28 mujeres y 2 hombres, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Agarraba las obras y las modificaba. Entonces, agarra, por ejemplo, Noche de Reyes de Shakespeare y la destruía y había transformado algunos personajes en mujeres, algunos hacían de hombres siendo mujeres, es decir, cosa que en la obra original ya sucede, entonces lo multiplicaba, hasta que llegó un día en que me di cuenta de que estaba produciendo más dramaturgia de la que estaba adaptando, ¿no? Porque tenía que crear escenas puente para que la obra tuviera sentido. Entonces, finalmente terminé escribiendo las muestras y en un momento determinado, un amigo querido, Marcelo Sánchez, me dijo, yo necesito que vos me escribas una obra, porque yo tengo esta idea y yo no la puedo escribir porque no puedo unir 2 palabras juntas, entonces, haceme el favor, vos que escribís, yo no escribo, yo lo que hago es, soy un chanta, no, vos que escribís, escribime la obra.
Bueno, escribí esa obra, atrás vino otra y atrás otra, o sea, el ejercicio de una actividad que hace que, bueno, después de hacer la primera torta, ¿viste? Ya haces la segunda y le pones dulce de leche, ¿no? Como que empezás Te vas claro, animando. estás Claro. animando a hacer las claras a nieve, a ver si te salen, ¿no? Claro. Si no se te corta. Y cuando no se te corta, entonces probás a la siguiente, vas por un poco más. Y sucedió que un día me nominaron al Trinidad de Vara, por Somnium. Y yo dije, bueno, entonces está pasando algo acá, Claro. sí, porque si, o son todos giles, o a lo mejor algo hay acá. Entonces dije, mejor voy a estudiar. Entonces lo llamé a Mauricio, a Cartuna, a quien ya conocía, y le dije, mirá, me gustaría hacer el taller, vení, me dijo, vení, así, Claro. ¿estás seguro? Sí, vení a hacer el taller. Bueno, entonces hice todo un año ecléctico, con todos los ejercicios, toda la historia, qué sé yo. Y a poco de andar, él mismo me dijo, vos tendrías que verlo a Monty, Ah, porque tiene Claro. tu onda, ¿no? Vos, qué sé yo, está bien, vos tendrías que verlo a Monty. Bueno, fui a verlo a Monty, con Monty estuve varios años. Pero Monty había sido maestro de cartoon, es decir, que yo primero vi al padre, después al abuelo, ¿no? claro. Eh, y Es empezaron a como, aparecer es algunas como un cosas, monstruo sí, que te recomendó otro monstruo, ¿no? Porque estás hablando de dos exactamente. personajes Sí. Sí, sí, inmensos sí, del teatro. tuve mucha suerte ahí. Claro. Y además con los dos con Mauricio tengo una relación fantástica y con Monty la tuve. Nada, fue una cosa muy, muy potente para mi carrera y para mi vida. Bueno, la cuestión es que en medio de todo este asunto, una persona, al igual que hizo mi amigo Marcelo, una persona me dice, a mí me gustaría una obra sobre San Martín. Oh, Y yo dije, ¿a qué te referís? ¿A San Martín? ¿A San Martín? ¿A José? ¿A Claro. Pepe? ¿A San Martín? San Martín, no, la sí. avenida San Martín, el Al, Teatro al, San sa- Martín, no, al San santo de la Martín. espada, claro. Claro. Bueno, ajá. Y claro, el Santo de la Espada, vos mismo lo decís, la imagen dramática que tenía yo en ese momento, esto fue a principios del siglo, vamos a decir, la imagen dramática que yo tenía era Alfredo Alcón en la película de Nilsson. Claro, en los Es decir, 70. Claro. que claro, claro, yo ese cartón no me lo imagino en mis manos, porque yo no quiero hacer teatro de esa manera, no quiero hacer teatro histórico, o por lo menos no quiero hacer teatro histórico de esa manera. Claro. Estudiar historia y revisar la historia me parece fantástico, pero no por ahí. Entonces me puse a investigar qué podía hacer yo con eso y me encontré con serios problemas, ¿no? Este, es decir, no había no escuchaba hablar de los personajes, todo me parecía puesto con la mano, en el medio surgió una idea que todavía hoy me parece fantástica, y es hacer una obra que se llamara Simulcop. Ustedes saben de Ah, qué hablo, pero sí, sí. para los oyentes jóvenes Explícalo, les voy a explícalo porque contar. alguna gente joven que nos Exacto. escucha, Bueno, nuestro productor Guido seguro que quedó afuera. claro. Seguro que va afuera. Entonces les voy a contar que Simulcop era un cuadernillo de hojas calco que venían predibujadas con distintas figuras alusivas a nuestra historia o a motivos escolares. Entonces nosotros agarramos nuestro cuaderno de clases, le mandábamos el calco encima, le pasábamos un lápiz del lado redondito, digamos, del lado de la contracara del lápiz, y entonces quedaba un contorno y nosotros después lo pintábamos y quedábamos bárbaros, nos sacábamos puros dieces en el cole. Entonces, la historia es que la metáfora de eso es que el Simulcop te daba el contorno de los personajes, pero no su contenido. Yo Claro. Tal dije, pero cual. escuchá, ya está todo dicho, esto es una idea extraordinaria. Es una obra fantástica, como decía García Lorca, una obra Sí. perfecta que solo hay que escribir. Ahora, Claro. anda a escribirlo después. Es decir, cuando algo se produce de manera tan genial en lo formal, y tan perfecto y tan acabado en lo formal, el pasaje a la acción prácticamente es imposible. Es decir, uno no puede empezar con la obra, uno no puede empezar una casa con la casa terminada. Tiene que empezar con el primer ladrillo. Entonces, el problema fue ese, es decir, yo no encontraba ninguna manera de abordar a San Martín. Esto llevó 2 o 3 años de lectura profusa de todo lo que existía sobre San Martín, de todas las corrientes. Me transformé en alguien que vio un poco mejor el siglo XIX en Argentina.
Leí todas las corrientes, tomé mi propia posición sobre eso. Eso me llevó a conocer muy profundamente a Galasso, es un historiador de primera línea y con quien después tuve el gusto de trabajar, ¿no? Y entonces hubo un momento, hace falta solo decir esto para terminar el relato, muy joven, desde muy chiquito, yo soy fanático de la ópera. Esto lo tenía que avisar por lo siguiente. En un libro cualquiera sobre San Martín, leo que en Granburg él lo recibió a Rossini. Y que estuvieron charlando ahí, qué sé yo. San Martín era bastante buen guitarrista, cosa que es un dato que a la historia se le ha escapado. Es verdad, Como no se prácticamente sabe era un eso. español, es decir, era un hombre de formación española. Vivió su retiro en Bruselas y en París con sus hábitos españoles, ¿no? Un hombre que vino a los 34 años a a las Provincias Unidas y se fue, y el resto de su vida, el periodo americano de San Martín es corto, un hombre que hablaba español, hablaba en español de España, y que tenía costumbres europeas y con esas costumbres europeas vivió el resto de su vida. Es decir, que era un español que además sabía de música. Ese encuentro a mí me pareció interesante, pero hubo una segunda cosa que me ocurrió, y es que Rossini se parece un poco a Rivadavia, si vos lo mirás. Es un tipo gordo, regordete, con un aspecto medio femenino. Entonces dije, Rivadavia era el opuesto ideológico total de San Martín. Dije, bueno, si este tipo le hace acordar a Rivadavia, acá tenemos un conflicto, vamos. Y tenemos un conflicto que yo puedo manejar, es decir, puedo poner el primer ladrillo. No tengo que estar en el contorno de los héroes, sino su contenido. Es decir, alejarnos de esa pretensión, que es la pretensión que tiene Gustavo Gabriel Levene cuando escribe obras históricas, o que tenía el propio Ricardo Rojas al escribir un libro como el Santo de la Espada, mirá el título, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue donde empezó esa aventura de escribir, de volver a leer la historia y darle un lenguaje dramático actual, o por lo menos un lenguaje dramático personal, íntimo, a los padres nuestros, ¿no? A los padres de nuestro país. Y entonces yo quedé en esas lecturas muy enganchado con 4 personajes de nuestra historia, con 5, pero con 4 pude finalmente avanzar. Los 4 son San Martín, Castelli, Moreno y Belgrano. Estos eran los 4 que a mí, por razones muy diferentes entre ellos, me parecía que eran personajes a los que yo podía abordar desde el punto de vista teatral. Podía encontrar un costado, podía encontrar un lenguaje. Y entonces, a lo largo de más o menos 10 años, concebí 4 obras muy diferentes entre sí. Muy diferentes me refiero a que en París con Aguacero, que es la obra donde están San Martín y Rossini, es una obra de cámara, una discusión entre 2 personajes que quedan encerrados en una casa en el campo en el medio de la lluvia. Lovely Revolution, que es la de Moreno, es un musical, una escandalosa tertulia de teatro musical, donde la jovenería de Vieite se transforma en la tertulia de los atorrantes revolucionarios que buscaban derrocar al virrey. Y las otras 2 son otras 2 obras de cámara con caracteres muy distintas. La de Castelli, que es solo una obra de mujeres, es la obra de lo que los hombres dejaron cuando se fueron con sus caballos, y lo que dejaron son sus mujeres con los problemas que tiene una mujer para abordar la vida en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Claro. Y finalmente la de Belgrano, que es la que a mí más me gusta, o por lo menos es es la última, y por lo tanto la que más se acerca a mi sensibilidad, que se llama Pequeño Estado de Gracia, y que se estrenó en el Cervantes, con dirección de Hugo Urquijo. Bueno, es un episodio totalmente inventado, entre la derrota de Ayohuma y el Congreso de Tucumán. Belgrano se detiene a tomar agua en una posta en la yunga tucumana, conoce a una familia que ha perdido a su padre, a una mujer y su hijo,
Y se establece se olvida de la política y se establece como un campesino. Y la política le viene a buscar más tarde o más temprano. O sea, la llamada del deber vuelve sobre él. Pero en ese episodio, es un episodio de alguna manera político y personal, en donde de alguna forma Belgrano se reencuentra con quien él quiso ser, ¿no? Hay una característica que comparten las cuatro obras, que es nunca se nombra por su nombre, por su apellido a ninguno de los personajes. Es decir, nunca, en el caso de San Martín es el general y el maestro, tampoco se nombra Rossini. En el caso de esta obra, el personaje se llama Manuel, de París con de Pequeño Estado de Gracia. Y así sucede con los otros. Es decir, no hay nunca una referencia directa, con lo cual, esto es una cosa que después me di cuenta que había tomado sin saberlo de Ricardo Monti, cuando en Una Pasión Sudamericana, al quien todos creemos Rosas, él lo llama el brigadier. Lo que pasa es que Monti va más lejos y dice, yo nunca te dije que fuera Rosas. Claro. Que es lo que me dijo a mí cuando, perdón, no quise robarte esta idea. Y me dice, no me robaste nada porque yo nunca te dije que fuera Rosas. Claro. Es decir, él va un paso más allá y te deja hablando boludeces, como normalmente hacía Ricardo, ¿no? Es genial eso que decís. O sea que el paso por lo histórico en realidad es como una excusa para seguir haciendo lo mismo, que es, ¿de qué habla un dramaturgo? Habla de su historia, de sus inconvenientes, de sus faltas, de sus culpas, de sus miedos. Es una especie, toda obra dramática es una elaboración de los propios duelos. Entonces, tarde o temprano, siempre es uno mismo distribuido de una manera estratégica y a veces desprolija entre todos los personajes de la obra. O sea, no es que necesariamente es el héroe o es el malvado. A lo mejor es un poco de los dos, o a lo mejor no hay héroes ni malvados y somos una mezcla de esas dos cosas. Somos las mujeres de la obra. Eso fue importante en Castelli, somos las mujeres de la obra. Somos la falta que hubo hacia ellas en ese momento. Somos la necesidad de que la mujer sea reconocida en todos los aspectos, no solamente de acá, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas somos cuando estamos escribiendo algo. Entonces, la inserción del teatro histórico puede parecer como, bueno, pará, acá viene el tipo que hace teatro histórico, y entonces, claro, te pones un poco, y en realidad es lo contrario. Casi te diría que son las zonas más populares, más sensibles, más las que tratan, como las demás, de llegar al fondo de la condición humana, y no a una explicación de quiénes somos como ciudadanos y nada más. Claro. No el prócer, el tipo común. Claro. Exacto. En términos reconocibles, sacarlos del bronce, ¿no? Exacto. Pero no solamente decirlo, sino ir a ver al momento en que está en el inodoro. Exacto. Y tratar de pensarlo de esa manera, con una persona. Porque la mayor parte de estas personas vivieron y murieron muy mal. Claro. Belgrano vivió muy mal, vivió muy enfermo, murió muy joven y muy enfermo. Siempre vivió mal. El hecho de que hubiera un oasis en su vida, que es inventado porque nunca lo hubo, pero un oasis, un momento, un fragmento pequeño que yo le invento para que él momentáneamente se transforme en un padre sustituto, en un esposo. Momentáneamente, durante pocos días. Es un oasis que el personaje pide, pero que nunca tuvo. El teatro puede hacer eso. Claro. Puede hacer eso con Belgrano. La historia no lo puede hacer. Entonces, cuando hablamos de teatro histórico, en realidad es teatro con una excusa que es la historia. Yo tengo una pregunta que no es una novedad lo que voy a preguntar, pero ya lo he hecho muchas veces, sobre todo cuando viene por primera vez un invitado a nuestro programa. A mí me gusta saber la génesis. O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué barrio era el que la habitaba? ¿Qué provincia? Porque por ahí no es, uno se cree que todo pasa acá en la capital federal, por ahí es de otra provincia. ¿Cómo era la familia? ¿Qué olores, qué sabores le trae recuerdos de esa infancia? ¿Y cómo llegó el momento de decir, me gusta la actuación, quiero ser actor? ¿Y cómo fue
si fue bienvenido o no en la familia, ese tipo, porque mucha gente escucha y por ahí están en ese intríngulis de la escritura, de la actuación, y yo creo que esto es una manera de fomentarlo. Sí. Bueno, aunque suene paradójico, la infancia es siempre una novedad, no es algo siempre conocido. Yo creo que la reescribimos todos los días le inventamos algún ribete nuevo, lo creemos encontrarlo y en realidad estamos uniendo recuerdos distintos. Y este es un secreto a voces de cualquier creador, ¿no? De cualquier escritor. Es decir, es una fuente permanente de, de vida, de luz y de heridas también, ¿no? Para poder crear. Así que sí es novedosa la pregunta, aunque se la podamos hacer a todos, porque la respuesta siempre va a ser novedosa, incluso para quien está respondiendo. Se va a encontrar diciendo cosas que no se imaginaba, o se va a encontrar uniendo recuerdos que no sabía que podían ser unidos, ¿no? Y ahí está el secreto de la originalidad, no está dada por inventar nada, sino por asociar lo que antes no estaba asociado. Mi infancia fue una infancia eh, en donde había un hombre muy importante, mi padre, que era actor y siempre buscó tener alguna trascendencia como actor. Cosa que no sucedió, pero siempre tuvo esa búsqueda, esa necesidad, esa inquietud. Y de algún modo la transmitió de maneras muy distintas a nosotros tres, sus hijos. Yo soy el menor. Eh, el único que siguió el camino fui yo, pero mis hermanos son lectores voraces como yo y son fanáticos del cine. Y hay un episodio acá que es una bisagra en la vida de todos nosotros. Es que en el año 69 mi viejo concursó en el programa, en el Odol Pregunta, que en esa época se llamaba En órbita hacia el infinito, contestando sobre cine argentino, y ganó el premio, ¿no? Ah, Entonces lo conducía Carlos D'Agostino. sí. Y bueno, hay fotos ahí, yo tenía 3 años, hay fotos ahí que estamos todos, mis hermanos, que son adolescentes y yo con 3 años, y mi mamá. Y ese es un episodio que está fotografiado en la infancia, pero que pertenece a fotos profesionales, ¿no? No a las fotos que nos sacábamos con la Kodak, Sí. sino a fotos profesionales que sacó un fotógrafo y que estábamos todos ahí. Es un recuerdo, es una foto curiosa de la infancia. A mí me cuesta mucho entender quién es ese que está ahí en esa foto, ese chico, ¿no? Me cuesta mucho entender los móviles que habían, los planetas que iban dando vueltas sobre el Sol, que era mi casa. Y entonces lo tengo como un episodio aislado, pero me doy cuenta de que debe haber cambiado todo porque ese dinero cambió todo. El dinero de ese premio hizo que tuviéramos televisión, por ejemplo. Ah, mira. Es decir, cambiaron un montón de cosas a partir de ese instante, ¿no? Eh, en cuanto a lo que yo recuerdo en particular, mi vida está también cortada mi infancia está cortada al medio por un episodio muy importante y trágico, que es la muerte de mi madre cuando yo tenía 12 años. Eso propone una elaboración permanente y para toda la vida, ¿no? Cómo son las cosas, y cómo es uno, cómo es el mundo. Eso cambia todo para siempre. Sacando estos dos episodios, uno feliz y el otro trágico, que están como muy marcados por circunstancias muy precisas, el, para mí el cine fue siempre una fuente permanente consulta, porque en mi casa se hablaba todo el tiempo de eso, se hablaba de música, se hablaba de cine. O sea, mi padre tocaba el piano y sabía los elencos de las películas de memoria.
Entonces así es que yo te digo, cuando estábamos charlando fuera del micrófono hace un rato, te digo, espera, cuando hablamos de Mirta Legrand, no hablemos de los almuerzos, hablemos de Bajo un mismo rostro del año 63, dirigida por Tiner. Juzguémosla por algo un poco más feliz que lo que podemos juzgarla ahora, ¿no? Sí. Y entonces nos vamos a encontrar con alguien desconocido, con una actriz de muchos recursos, de muchos medios expresivos, que hace de una prostituta y lo hace de manera brillante, ¿no? Claro. Es decir, una serie de cosas que no podemos imaginar si solamente la restringimos a todo lo que nosotros pensamos hoy de ella, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este tipo de cosas eran de todos los días para mí. Entonces, Francisco Petrone, Tita Merelo, ¿no? En cuanto a lo nacional y en cuanto al cine del mundo, lo mismo. Es decir, mi padre era fanático de Ronald Colman, de Gary Cooper. Eran actores que habían marcado a fuego y que si uno hoy revisa, Paul Mooney, por ejemplo, si uno hoy revisa esa filmografía, se encuentra con obras muy interesantes que hicieron en la década del 40 y que tienen una extraña juventud. Es decir, no era ningún idiota mi viejo, sabía dónde estaba poniendo la bala, ¿no? Y entonces esto hizo que yo permanentemente volviera a todas esas imágenes y que de alguna manera el cine transformara mi manera de ver casi todo. Claro, también estaba el teatro, y el teatro tenía dos cosas: era más accesible porque era más fácil llegar a él, es decir, nos juntábamos 4 y hacíamos una obra, y en una película no se podía hacer. Hoy sí se puede porque agarrás el celular y la haces, pero en esa época no se podía, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la actuación empezó a aprender cada vez más. A mi madre no le gustaba, y esto era grave, porque por una mujer que primero estaba enferma y después sabíamos que iba a fallecer. Y eso es tremendo, porque la voz de un muerto es una voz potente, es una voz que sigue sonando, sus deseos siguen sonando, existe una especie de canonización de sus ideas, de sus dichos y de sus imágenes, y una especie de desprecio por las cosas que pudo haber dicho y que era una pelotudez, ¿no? Porque uno eso no se lo asigna al muerto, le asigna la otra parte, y sobre todo en esa época. Entonces, costó un poco para mí remontar esa zona, y sin embargo lo conseguí relativamente joven y me puse a estudiar teatro y a actuar muy joven. Y debuté en teatro a los 17 años. Es decir que sí, lo logré, pero el camino para mí era el de la actuación. O sea, incluso cuando en un momento estábamos haciendo en el año 84 Amarillo de Carlos Somiliana, y Somiliana vino a ver la obra, y a mí me parecía extraño que un hombre capaz de escribir esas cosas no quisiera disfrutarlas en el escenario, no quisiera subirse y decir, pero che, carajo, con esto que escribiste, y sacar esa cosa que tenemos los actores, ¿no? Lejos estaba de imaginarme que yo iba a hacer lo mismo, es decir, que yo iba a escribir obras para no actuarlas, ¿no? Para que las actuaran otros. Y esto me fue particularmente vívido la primera vez que gané el premio Argentores, que fue en el año 2009. Y yo había tenido una muy buena relación con Carlos País durante el año anterior, y falleció ese año. Y entonces se me ocurrió, cuando recibí el premio, evocar a los dos, a Carlos País y a Carlos Emiliano, que los dos encima eran del grupete que después se juntaban en el Teatro del Pueblo, ¿no? Y bueno, y el recuerdo era era la escritura, la dramaturgia, tiene una forma hay una manera de poner el cuerpo cuando se escribe. Y esto está relacionado con algo, y es que cuando uno escribe está poniendo quien uno fue cuando era chico, quien uno cree que fue o quien uno inventa que fue cuando era chico. Entonces casi todas las cosas evocan ese patio, esos dos jardines, ese limonero, ese
patio con unos mosaicos en forma de almero desprolijo. El cine Cumbre estaba enfrente, en el barrio de Saavedra, que tenía la pantalla plateada con una mancha de algún huevazo que habrá tirado alguno. El mercado, que no eran los supermercados, eran los mercados que vos tenías, era un paseo interno. Mi madre llevándome a hacer las compras y yo escondiéndome detrás de ella cuando una vecina la saludaba. Es decir, todo ese pequeño mundo que para nosotros era una vuelta a la manzana a todo el mundo, se transforma en el mundo después, porque esa vuelta a la manzana nosotros la expresamos de muchas maneras, ¿no? Entonces yo creo que uno acude a las imágenes a través de los sueños y a través de la infancia, o a través de la invención, que no es otra cosa que los sueños y la infancia. Entonces para mí ese barrio de Saavedra, esa infancia truncada por una muerte, esas fotos de las películas y esas fotos nuestras, cuando yo tenía 3 años en Canal 7, constituyen una especie de reservorio al que yo acudo permanentemente, no solamente para escribir, también para emocionarme con lo que veo, ¿no? Entonces hay cosas que seguramente tocan mi emoción porque se parecen a eso, o porque yo busco que se parezcan, o porque yo encuentro los puntos de contacto. Entonces la infancia se escribe de nuevo, permanentemente. Y en la medida en que uno lo reconoce, no entiende que eso es una mentira, sino que no hay ninguna manera de recordar que no sea empezar a crear el recuerdo otra vez. En la medida en que uno se libera de ese preconcepto de que en la medida que existe un relato, existe una ficción. Entonces la infancia vuelve permanentemente de muchas maneras distintas. Claro. Enrique, vos sabés que después de esta descripción que me voy a atrever a adjetivar como deliciosa que hiciste de lo que es no solo tu infancia, creo que hiciste una deliciosa descripción de lo que es una infancia en general, tomando como cuerda sensible la tuya, con lo trágico y lo feliz. Me dejas picando una pregunta que nos resuena mucho a los que, y en esto hablo por mí, porque quizá no sea el caso de Mariel, a los que no hemos tenido la pulsión de escribir, y mucho menos la capacidad, porque si no tuvimos la pulsión, nunca pudimos desarrollar la capacidad de escribir. La pregunta que me queda picando es, cuando un dramaturgo con toda esa sensibilidad, con todo ese recuerdo, con todo ese bagaje de cosas que uno trae, se sienta frente a la hoja y dice voy a escribir, ¿qué hace? Evoca las musas, reza, tira una moneda. No, estás completamente en pelotas. Genial, genial. No, todo eso es muy lindo, Y pero no. entonces, Todo eso que usted ¿cómo dice está muy haces? lindo, pero no es así. Usted sabrá describir la infancia muy bien, pero cuando hay que poner las manos en el teclado, estás en pelota. En realidad, cuando se empieza algo, eh, siempre se tiene la misma sensación. Eso tiene cualquier persona que crea que con la experiencia la sensación de vacío desaparece cuando se empieza algo, está equivocado. La sensación es la misma. Con el tiempo aparece el oficio, pero con el oficio no se crean obras teatrales. Se crean con igniciones, con el encuentro de mundos, ¿no? El encuentro de dos mundos, con el encuentro de dos electrodos, ¿no? Eso es lo que, digamos, a partir del momento en que hay algo que genera, una imagen que genera determinado movimiento, ahí es donde podemos decir no estamos en pelotas. Ahí podemos aplicar estrategias, conocimientos, técnicas y demás, pero el primer momento, sí, es un momento difícil y generalmente aparece en momentos muy distintos de la hoja vacía. Es decir, uno
planta frente a la hoja diciendo voy a escribir algo a ver qué onda, sino que generalmente ya trae alguna obsesión o alguna idea o alguna imagen que lo estuvo persiguiendo, ¿no? Esto es una de las maneras de verlo. Hay escritores, como es el caso de las confesiones que ha hecho Stephen King, bueno, por poner un ejemplo, y es que tienen una conducta, simplemente se sientan a escribir todos los días 6 horas, o 5 horas, o 4 horas. No importa lo que escriban, pero escriben. Y entonces en el medio de la escritura, sí, la escritura promueve movimiento y puede generar la posibilidad de que aparezcan esas igniciones, ¿no? Pero generalmente lo que a mí me sucede es al revés, yo la traigo de otro lado, ¿no? No se produce en el momento de la hoja vacía. Yo tengo una socia al respecto, que es mi mujer, Cecilia, con quien hablamos permanentemente de la escritura. Entonces, bueno, empiezan a surgir ideas y posibilidades y movimientos, y entonces discutimos sobre eso y a veces toman cauce, muchas veces, pero muchas veces no toman ningún cauce. Entonces, yo también tengo la ventaja de no estar solo a la hora de estar frente a la llamada hoja vacía, sino que llego a la hoja vacía con algunas inquietudes, ¿no? Pero yo creo que siempre esto fue más o menos así. De hecho, me puse a escribir porque necesitaba cubrir roles en una muestra de teatro. Es decir, siempre lo traje de antes. No me encontré con la hoja vacía, sino que la hoja estaba vacía porque yo necesitaba llenarlo con mis problemas que traía de atrás, ¿no? Algo así me sucede a mí. Nunca tuve la suerte de sentarme diciendo voy a escribir algo. Voy a sentarme a que baje alguna clase de inspiración divina, me use como instrumento y entonces escriba esta genialidad. Eso no me pasó. Me parece que no le pasa a nadie. Dice Borges, que como todos sabemos marcaba 1,32 la milla, que el trabajo del poeta es hacer versos. La poesía viene cuando quiere. Esto es bastante cierto también. Es decir, la conducta sí nos lleva a que las cosas mejoren y a que exista una fluidez mayor entre nuestro mundo imaginario y su concreción en la hoja, ¿no? Es decir, cuanto más vos te la pases diciendo, uy, qué bueno estaría hacer esta obra, y nunca te sientes a escribir 4 palabras de corrido, y muy probablemente queden en ese imaginario. Y la imaginación es la conciencia, la cabeza, es un muy mal soporte magnético. Las cosas se borran, inexplicablemente. Cuanto más pasan los años, más se borran. Entonces, yo creo que apenas algo puede tener sentido, hay que volcarlo en la hoja. Entonces, esa es otra circunstancia que hace que la hoja nunca esté vacía, ¿no? Leí en uno de los libros autobiográficos de Woody Allen, perdón, que él cada vez que tiene una idea la anota en un papelito y se la guarda en el bolsillo. Iba a decir eso, porque me acordaba de eso Que de después Woody Allen. lo tira en el cajón de la mesita de luz. Y cuando termina de filmar una película, que termina, hace la postproducción, el montaje, y ya está en la etapa así de color y todas esas cosas que él no hace, entonces va a la casa, agarra el cajón de la mesa de luz y lo vuelca arriba de la mesa. Y agarra todos los papelitos, ¿no? Y entonces empieza como un juego así de, bueno, este va con esta idea puede ir con esta otra, y así empieza a construirse la posibilidad de un movimiento. Ni siquiera estamos hablando de una idea, ni estamos hablando de una imagen, mucho decíamos menos de un guión, estamos hablando de un movimiento, ¿no? Claro. Es decir, algo que probablemente te pueda tener algún sentido, y lo más probable es que el 90% de esos papelitos no sirvan o no sirvan esta vez, Claro. y vuelvan al cajón o vayan al tacho de basura.
Claro. Bueno, esta forma que es muy gráfica y seguramente no es cierta, está muy bien narrada por él. Bueno, es de algún modo lo que nosotros hacemos con nuestra cabeza, cuando tenemos esas ideas y bueno, y hacemos un apunte vago. Muchas veces el apunte no refleja la emoción que sentimos cuando se nos ocurrió. Y decimos, esta pelotudez estuve pensando cuando la lees, ¿no? Es decir, que yo creo que la hoja en blanco es un problema que hay que tratar de evitar, siempre. Hay que tratar de no estar en pelota, porque uno se tiene frío, se enferma, esta no es una época de enfermarse. No. Entonces, hay que tratar de estar siempre cubierto. Y la manera de estar siempre cubierto es tener conciencia de que uno está creando todo el tiempo. No importa que sea escritor, que sea actor, que sea conductor de un programa, que sea historiador, que sea tornero. No importa, uno está creando todo el tiempo. Lo que tiene que hacer es identificar cuándo parte de esa creación puede provocar una ignición. Y ese sí ya es un atributo profesional del escritor. Es decir, de decir, esto creo que puede andar. No sé por qué, pero esto creo que puede andar, porque tiene el suficiente grado de cosa complicada, el suficiente grado de paradoja. Ahí estaba Arthur Miller, en el año 88 vino Arthur Miller y ahí a la Fundación Banco Patricio, que estaba ahí encallado, Sí. bueno, y en el hall central, era bastante chico, que tenía escaleras y qué sé yo, Sí. bueno, ahí estaba Francisco Javier, que operaba de traductor, y Arthur Miller, y fuimos todos los pendejos fuimos a ver a Claro. Arthur Miller, imagínate, todos los que nos gustaba el teatro, y estamos, viste, la muerte de un Sí. viajante, fuimos todos, era un quilombo, estaba lleno de gente, bueno, y estábamos todos medio agarrados de las escaleras, ahí todos amuchados, Sí. en una circunstancia que hoy nos parece imposible lo que estamos viviendo. El Banco Patricios en sí, Claro, esa fundación, es hoy imposible. muchos Claro, es habrán imposible. encontrado novia y novio ahí porque estaban todos apretados, ¿no? Entonces, en un momento, un flaco, así con una onda, con anteojos, con una onda muy intelectual, pelo largo, y una onda de haber leído Linterna Mágica de Berman, y haber venido con, claro, una onda así de haberse tragado todos los libros que he escrito sobre Truffaut y sobre Orson Welles, le pregunta, eh, tengo una pregunta, entonces le dan la... Yo quería preguntarle, Arthur, ¿cómo se escribe una obra de teatro? Y entonces Francisco Javier le dice, Pobre no, Francisco pero Javier. escúchame, no, para, espera un poquito que... Y Arthur Miller, contra todos los pronósticos, le dice, no, wait a minute, I want to answer, le dice. Yo le voy a Ok, contestar, ok, claro. ok, ok. Bueno, entonces Arthur Miller le dice lo siguiente, it's easy, I need a paradox. Next. Es decir, es sencillo, necesito una paradoja. Siguiente. Esto es lo que contestó a la pregunta. Claro, es decir, vos me preguntás una boludez, pero yo te voy a contestar algo que, es decir, no es que sea una boludez lo que vos creés que no se puede, que una pregunta tan sencilla de poder expresarla en 3 palabras, no te la puedo contestar en 3 palabras, sí que puedo. Necesito una paradoja, nada más. Siguiente, ¿no? O sea, pasemos a otro tema. Es decir, este es así de fácil de Claro. responder. Hace falta una paradoja. Una paradoja es una verdad que se niega a sí misma. Esto fue luminoso para todos nosotros, Claro. porque, claro, de pronto yo no recuerdo nada de todo lo demás que ocurrió ese día. Es una definición inmensa en Sí, 3 palabras, ¿verdad? en tres Claro. palabras. Claro. Entonces, además, Francisco Javier no lo tradujo, porque estábamos todos tan impactados con lo que estaba, que no es que, porque por naturaleza, que está traduciendo, traduce. Claro. Nada, bueno, el tipo no lo tradujo, es decir, quedamos todos, por eso es que al narrarlo tengo que narrarlo como lo escuché, ¿no? Claro. Claro. Fue una cosa Sí, reveladora. asombrosa. Pero bueno, hay una gran verdad, pero detrás de esa gran verdad hay una inmensa cantidad de trabajo,
una inmensa cantidad de sufrimiento, de angustia. La angustia creadora es una cosa tremenda, porque muchas veces uno se siente un pelotudo y cree que, es decir, yo llegué a una instancia en mi vida en donde me pasaron algunas cosas como dramaturgo, ¿no? Entonces, algunas obras que funcionaron, edité algunos libros, gané algunos premios, algunos críticos me trataron bien, alguien piensa que puedo llegar a hacer más o menos, a escribir algo más o menos interesante. Es decir, hay algunas cosas que el medio me ha devuelto a mi actividad. Eso no quita que yo me sienta un pelotudo miles de veces cuando empiezo a escribir algo, porque vuelvo a estar en el estadio inicial, en ese estadio de, pero esto tiene sentido, pero ¿qué estoy escribiendo? Es decir, ¿y con qué lenguaje lo estoy haciendo? ¿Esto vale la pena ahora, en 2021? Que se ha atravesado, se han roto todas las estructuras. Sí. El lenguaje va cambiando. Existe algo llamado lenguaje inclusivo. Claro. Es decir, pasan cosas así en el mundo. ¿Y qué sentido tiene lo que yo tengo para decir? Bueno, esta pregunta que yo me hago, si alguien si esto me lo está diciendo alguien, simplemente le respondería, no te la hagas, haz tu trabajo y punto, ¿no? Claro. Pero cuando le toca a uno, ser el que tiene el zapato apretado, y a veces no es tan fácil, no es tan fácil lidiar con el propio fantasma. Y además, una de las garantías de que lo que uno hace relativamente empiece a funcionar es que uno no se la crea nunca, y que uno siempre dude. La duda es la posibilidad, es el comienzo de la sabiduría, no al revés. Entonces, en la medida en que uno pueda dudar de lo que uno hace, es probable que algunas de las cosas, es probable que algunas de las cosas que uno está haciendo finalmente lleguen a un destino más o menos aceptable. Claro. Me encanta esto y a veces digo, ¿se puede homologar con ese momento que yo a veces digo como actriz, ese momento entre que uno sale de la bambalina oscura y va hacia la luz del escenario, esos 80 centímetros que uno siente, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué? Esos segundos que una vez se le pasa como actor, y yo no he hecho Teatro San Martín, pero he trabajado como actriz, ese momento que uno se hace miles de preguntas y después estás ahí y ya está, ya pasó todo, lo disfrutás y nadás en esa fantasía. Yo creo que eso debe ser también lo que le pasa al escritor cuando ese momento, y aparte decís, esos 80 centímetros, digo yo siempre, que decís voy a hacerlo mal, me voy a equivocar, me voy a olvidar toda la letra, voy a hacer un papelonazo, y eso es lo que vos decís cuando decís, hay que olvidarse de eso, hay que olvidarse Sí, porque es un segundo y sumergirte en la hoja vacía y empezar a escribir. sí, bueno, ahora que estamos solos, ¿no? Sí, Hagamos esta confesión. sí. El actor tiene un problema adicional, y es que está jugado, porque ya está ahí, está el Sí, no quería público. decir eso, no quería decir eso. Bueno, nosotros podemos retroceder 20 veces, Sí, Claro, sí. pero el actor no puede retroceder. Ustedes no, pueden Entonces, arrugar el papel y tirarlo al tacho, que es una escena. esa es la desventaja que tiene el actor. Claro. Es la desventaja. La ventaja es que tiene mucho más background previo en el momento de actuar de la que tiene el sí, escritor, que tiene que crearlo todo, ¿no? claro, Pero bueno, por lo menos tenemos red. sí. No tenemos red cuando la obra se estrena, Claro, pero ahí antes ya está. tenemos red. Y ahora el actor no tiene red. Entonces el día que no estás inspirado o entraste con el pie izquierdo y las cosas empiezan a andar mal. Yo recuerdo una función de cartas de amor a Stalin en el año eh, 2007, con Julio Ordano que acaba de dejarnos. Sí, Sí, una pena. Y estábamos los dos ese día ahí y Julio estaba con un problema gastrointestinal terrible. Y yo soy exfutbolista y se me había vuelto a llenar de líquido la rodilla, porque nunca me operé, ¿no? No sé qué movimiento mal lo hice, ya no estaba jugando, pero se me llenó de líquido la rodilla, no la podía doblar, ¿no? Entonces, pero el problema no es la rodilla, el problema es que energéticamente vas a parar a la mierda cuando tenés un claro. problema así. Entonces los dos estábamos
en baja, así. Y peleamos esa función que no me lo voy a olvidar nunca, porque estábamos desesperados por razones totalmente distintas, y además no podíamos sostener al otro, que eso es peor todavía, ¿no? Claro. Porque si estás hecho pelota, pero tenés al otro que te sostiene, sí, claro. o si el otro está hecho pelota y vos lo contenés, lo ayudás, ninguno de los dos. Y entonces cuando pasa una cosa así en el escenario, está frito. Nosotros, bueno, el aceite lo tenemos tibio todavía. Entonces, de alguna manera tenemos una instancia anterior, o sea, podemos retroceder un montón de veces. Hay veces en que el retroceso es hasta el comienzo. Hay una obra que terminé cuando empezó la pandemia, que va a estrenar, al día que termine la pandemia, la va a estrenar Emiliano Samar, que, bueno, cuando yo prácticamente la había terminado, yo no estaba conforme, pero dije, bueno, hay que corregir, hay que mejorar y qué sé yo. Y un día leyendo el material con mi mujer, ella me dijo algo terrible. Me dijo, terminamos de leer, está muy bien, vamos, sí, esto, como no empecé a escribir ayer. Sí, está muy bien, los personajes son interesantes, qué sé yo. Ahora dijo, che, no tiene humor, ni un segundo de humor. Y es como si me hubiera, más o menos como si me hubiera acribillado, como si me hubiera dado un puñal de frente, ¿no? Por la espalda. Y dije, es verdad, pero esto no sirve así, ¿no? Porque porque el lenguaje que necesitan estos personajes requiere de ese bálsamo. Bueno, eso fue así, agarrar esto, dejarlo acá, volver a sentarme y empezar de vuelta. Fue así, porque me di cuenta de que solo podía extraer de ahí algo cuando el nuevo material me lo pidiera, y así fue. Mira. Avanzando en el nuevo material había réplicas aisladas que venían bien en el otro, porque acá funcionaban y en el otro no. Pero réplicas aisladas, se fue a escribir la obra otra vez. Claro. Entonces uno también tiene que tener honestidad ahí, ¿no? Porque vos cuando empezaste a pintar tu casa, ¿no? Y fuiste avanzando y de pronto te das cuenta que mezclaste esmalte sintético con látex, decís, bueno, la ¿Por dejo, qué? ¿no? Claro. Le pongo un cuadro arriba, ¿no? Pero si esto haces en una obra, la costura se ve, tarde o temprano se ve, la ve todo el mundo, se ve porque le dificultás el camino a los actores, le dificultás la respiración cuando hablan, o sea, la puntuación de tu obra, el paso que tienen tus palabras son la respiración del actor. Claro. Entonces, si vos eso lo alterás, al actor lo matás. Claro. Entonces, y sobre todo si tenés el vicio de construir muy bien cuando estás escribiendo. Claro. Que tendríamos que ser bastante preciso en a dónde va a parar y que el actor la tenga bastante servida ahí. Y eso sí, tiene pocas posibilidades de morcilla, pero la tiene bastante servida. Claro. Si en eso vos cometés algún tipo de estos parches, esas cosas se ven. Y la siente todo el mundo, ¿eh? No solamente la siente el autor, o de pronto el actor la tiene que emparchar, o el director la tiene que emparchar. Y si no la ven o no la emparchan, no saben por qué se siente mal, tarde o temprano se ven. Es decir, que la única forma de hacer todo esto es hacerlo bien. Y a veces hacerlo bien es empezar a pintar de cero. Claro. Lijar y vamos de vuelta con látex. Claro, y arrancar de vuelta. Bueno, me parece que podríamos ir a un tema musical. Yo sé que este programa va a ser largo, tal vez sea 2 programas. ¿No te parece, Carlos? Porque acá hay mucho hilo en este carretel. Seguramente, mucho hilo. Yo estoy hasta descubriendo cosas fascinantes. Yo no sabía que Cecilia era ese nivel de musa inspiradora eh, digamos, más allá de conocerla y mandarle saludos a partir de acá. Ya la quiero conocer. Sí, seguramente va a suceder. Sí, va a No suceder. sabía, no conocía su intervención en el proceso creativo, cosa que me parece maravillosa. En realidad, Pero ella debería ser, Cecilia es profesora de letras
y yo no. Ah, claro, qué fácil. No que hagas, es. Ahí sí. no hagas, Ella no tiene... hagas al aire confesiones de las que después te puedas arrepentir. No me arrepiento porque es la verdad, Ah, eso es la ah, verdad, bueno. es la verdad. Entonces, Bueno, el verdadero cerebro es ella, yo soy la cara bonita. qué, ¡Ay, me encantó! Me qué encantó. maravilla, qué maravilla. Mire, ahora me surgieron 3 preguntas. Eso. Una es esto, ¿qué pasa con un dramaturgo cuando ve que el actor que está representando eso que él escribió, morcillea, como se dice, ¿no? ¿Qué le pasa al dramaturgo cuando escribe si piensa en ese actor o en un actor o una actriz en especial cuando está escribiendo? Dice, esto me gustaría que lo haga tal o cual. Y la tercera la voy a decir después, porque así no le pongo tantas preguntas juntas. Está bien, ya Cuéntenos. parecía doble pregunta. Claro. Claro. Los actores morcilleamos. Es una circunstancia tremenda, pero es inevitable. En Hay términos de algo, estructura dramática sería una circunstancia dada, ¿verdad? digamos que sí, Mundo en términos Stalinista. stalingrafkianos, En términos términos stalingrafkianos, tal es una cual. circunstancia, y bueno, qué sé yo, en general, siempre es mejor ajustarse a lo que el autor escribió en la medida en que lo que el autor escribió esté bueno, ¿no? A nosotros nos ha tocado como actores hacer cosas, a los 3 que estamos aquí hablando, no sé, Guido, si alguna vez actuó, pero a nos ha tocado enfrentar textos que eran arduos, ¿no? Y que de pronto era necesario, o sentíamos necesario alivianarlo de alguna forma. Esa potestad no la tiene el actor, pero a veces la ejerce igual, qué sé yo, es algo que hay que entender. Este, yo vengo de ahí, entonces hay una cierta eh, piedad que tengo por los actores que me cambian las palabras. El problema que tienen los que morcillean en mis obras es que no tienen demasiado espacio, es decir, los textos están construidos con una precisión en relación a qué cosa sigue después de la otra, que deja bastante poco espacio para la improvisación. Porque, ¿qué pasa? Para improvisar en esos textos hay que construir bien, es decir, hay que redactar de vuelta, porque una palabra fuera de lugar derrumba la frase. Eso es un problema mío, qué sé yo. Claro. Muchas veces para buscar la síntesis se llega a algo así, para tratar de que las frases tengan lo menos posible, para que el espectador trabaje mucho más con las sugestiones y con la imaginación que con lo que oye. Entonces a veces se restringe la frase teatral a la mínima expresión. Y eso requiere que haya algunas palabras en determinado orden. Entonces, Claro. si a lo mejor el actor la cambia, va a parar a los tomates lo que realmente estaba diciendo. Claro. Entonces hay un caso muy cercano, el actor, por supuesto no lo voy a nombrar, pero hay un caso muy cercano en 2019, ¿no? Ese es más cercano que tenemos todos. Es lo más cercano que Claro. tenemos. Sí, En porque donde, no hay muchos ejemplos claro, después. en donde el actor se encontraba todas las funciones en el mismo lugar, el mismo problema. Y es que, claro, no había terminado de cerrar en su memoria cómo terminaba esa frase. Entonces, trataba de construir alrededor de ella. Lo hacía con mucho esfuerzo y era admirable el esfuerzo que hacía. Pero quedaba mal, ¿no? O sea, desaparecía el sentido un poco de su presencia en la escena, es decir, era bastante grave. Entonces ahí eso es un problema. Pero bueno, también hay que entender que hay actores muy hábiles para morcillar y que tienen muchísima habilidad y que lo hacen muy bien. Hay actores que dicen cosas mejores que las que uno escribió. Y yo en realidad esta conducta permisiva respecto de eso la tengo en la medida en que el hecho teatral se mantenga vivo. O sea, yo no tengo una gran... si es cierto que las obras son hijos, no sé si es cierto, pero es cierto que las obras son hijos, bueno, se casan, ¿viste? Agarran
para donde quieren. Claro. No es que hacen el caminito que uno quiere. Van a parar a manos de directores que cortan escenas. Claro. Que cortan escenas, ¿no? Que cambian una frase. El director tiene también, por una cuestión que viene de los años 70, de ser autor del espectáculo, o sea, algo que ocurrió en el cine totalmente. Una película es del director y no del guionista, pero no ocurrió en el teatro. La obra de teatro es del autor, no es del director, pero el espectáculo es del director. Eso era Entonces, la tercera pregunta que te iba a hacer, claro, mirá. entonces como el espectáculo es del director, pero la obra es del autor y sigue estando, gracias a los buenos oficios de Argentores, sigue estando el autor primero, ahí. Entonces la obra sigue siendo del autor y esa obra la pueden hacer muchos directores. No es el caso del cine, que es mucho más difícil eso. Claro. En el cine el director interviene mucho en el guión, generalmente, incluso cuando no interviene, pero igual figura ahí. Es decir, hay otro tipo de acuerdos. Entonces, como decía Carrier, el guionista tiende a desaparecer. Tarde o temprano, una hora que la película está hecha, el guion ha muerto, ha desaparecido. En el teatro no, en el teatro la obra está impresa, está en la biblioteca, que se puede volver y crear una nueva versión, pero esa nueva versión será un espectáculo de ese otro director, pero Claro. la base será la misma. La verdad es que pelearse contra qué es lo que van a hacer un director que me pidió una obra en Córdoba es muy difícil, salvo que yo decida ir a Córdoba a todas las funciones a ver lo que está haciendo. Entonces, frente a eso, he decidido milanarme entre la tristeza del destino y quedarme en mi casa y ver ver si le fue gente, a ver si me entran unos mangos. Es decir, no se puede ir mucho más, más lejos que eso si se es realista. Sin embargo, yo comprendo profundamente a autores que se ponen muy mal si las obras se las cambian. Porque uno ha estado mucho tiempo trabajando para que la obra tenga el formato que tiene. Sí. Recién nosotros solamente hablamos de los comienzos. Entonces imagínense, y estuvimos hablando todo el programa nada más que de eso, imagínense ya avanzar con una obra, avanzar con los choques que se producen entre las circunstancias dramáticas, todo lo que sobra de una obra, si la obra evoluciona o no. Es decir, de qué manera cerrarla, de qué manera cerrar el camino de los personajes, si todo contribuye o no contribuye al conflicto troncal, si hay más de un conflicto, pues un quilombo. Entonces, si todo eso, tratar de que llegue a un buen destino y que la obra tenga solidez dramática y además más o menos sea buena, viene alguno y te corta una escena. Es decir, yo comprendo que los autores frente a eso pierdan la paciencia, los apoyo, estoy con ellos, pero yo me cansé un poco de eso. Entonces, trato de que no ocurra cuando la obra se estrena. Trato de que confiar en el director a quien se la doy y que si algo ha de hacer con el material me lo consulte primero. Y hay muchas veces en que los directores encuentran cosas o ven en la obra cosas que yo no había visto. Como dice nuestro amigo Juan Mayorga, eh, el dramaturgo español, que actualmente ya es miembro de la Real Academia. Mayorga es una especie de bendición que tenemos todos los que lo conocemos, ¿no? Y él dice siempre una cosa con la habitual sencillez que tiene, que es la obra sabe cosas que su autor desconoce. Entonces, cuando nosotros avanzamos en una obra teatral, ya sea que la esté dirigiendo otro o la estemos dirigiendo nosotros, descubrimos en la obra cosas que al escribirla no sabíamos que estaban. Y doy un ejemplo solo para que ilustrar esto. Hablábamos de Somnium, lo nombramos un par de veces. Cuando se estrenó Somnium la dirigió Enrique Dacal. Y Somnium relata más o menos la historia de cómo Johannes Kepler descubrió las órbitas elípticas. Para hacer una... Entonces, en realidad, con esa excusa se habla de todo lo que significa para un hombre obsesionarse con determinadas cosas que están muy fuera de la vida cuando la vida se está haciendo pelota, ¿no? Este es el asunto, pero bueno, el argumento es el otro, pero el asunto es este. La cuestión es que entre las cosas que le pasan a Kepler es que la madre la acusan de bruja y la meten en cana. Y la van a quemar en la hoguera.
¿no? Pobre Kepler. Hablamos de Austria en 1400 y pico, ¿no? 1500 y pico. Y entonces el tipo pone toda su fortuna, todo su ingenio, todo para defenderle a la madre y lograr permutar por destierro la pena de muerte en la hoguera por destierro. Y queda hecho pelota. Esta es una de las circunstancias que ocurren en la obra. Entonces descubro, cuando estoy viendo el ensayo, uno de los ensayos dirigidos por Dacal, descubro que cada vez que Kepler habla con la madre, se sienta en el regazo. La madre se sienta en el piso y se apoya así en el regazo de la madre y le habla como si fuera un boludo. Digo, ¿qué está haciendo este tipo? Habla como si fuera un nene. Y entonces en un momento le consulto. Igual me emocionaba tremendamente que hubiera hecho esa elección, no es que la desaprobaba. Me emocionaba, incluso cuando la va a ver a la cárcel, se la apoya como mamá, se le pone como si fuera un nene. Entonces, cuando le voy a decir, ¿por qué elegiste eso? Y me dice, porque él habla como un nene cuando habla con la madre. ¿O no te diste cuenta? Y entonces me pongo a ver la obra, y efectivamente, cuando habla con la madre se transforma en un nene. Es decir, yo, en el momento en que escribí la obra, no sabía cómo un adulto habla con su madre. No lo sabía. Claro, Nunca lo había hecho, nunca lo había pensado siquiera. Yo escribí naturalmente. No claro, escribí pensando en que, no, el tipo es un adulto. No sé cómo es ser adulto y hablar con tu mamá. No conozco, no atravesé esa circunstancia en mi vida. ¿Qué pasa? Kepler tampoco, es lógico. Kepler claro, tampoco la pudo pasar porque Kepler era yo. claro. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el director ve cosas, la obra ve cosas, la obra tiene cosas que el autor no sabe que están ahí. Y Claro, están ahí, porque en el ejercicio de la redacción dramática hay muchas veces en que el instrumento sensible del autor opera en demasiados planos a la vez y el instrumento consciente no puede estar en todos esos planos. Esto es como si pensáramos, cuando nosotros soñamos, soñamos de manera simultánea y después tenemos que darle orden al relato y lo ordenamos con la cabeza. Entonces, por eso el sueño no tiene sentido. No, pero mm, si un fulano estaba muerto y después está vivo, y claro, bueno, no tiene sentido porque el sueño fue un flash, fue un hecho simultáneo, y tener que pasarlo a la narración es un hecho sucesivo. Entonces, en la sucesión las cosas empiezan a carecer de sentido. Algo pasa así también cuando estamos tratando de elaborar una narración ordenada o con un orden roto, pero por elección, ¿no? Es claro, decir, al trabajar en un orden dramático, porque nuestra sensibilidad está trabajando en varios órdenes a la vez, claro. mientras nuestra cabeza está tratando de organizar uno. Entonces, cuando la obra está terminada, de pronto hay alguien que la lee y ve esas cosas que nosotros no habíamos previsto. Y Claro. Sí, sí, están sí. ahí, ¿eh? Entonces ese es el lado bueno de que alguien más lea la obra y que sea alguien confiable. Esto no Claro. quita que te la agarre cualquiera y te la haga pelota, eso puede pasar, por supuesto. Sí, sí, También, sí, sí. tal cual. Este, esto de escribir y pensar en una actriz, un actor en especial, ¿te sucedió? Eso me sucedió muy poco. Yo generalmente fui bastante libre mientras escribía, muy pocas veces escribí por encargo. Mm, Cuando escribí esa obra sobre San Martín, que había sido un encargo, el encargo terminó deshaciéndose y quedé como solo frente a eso. mm, Fue una historia triste porque después él se enojó porque se había renunciado a la obra y después volvió, fue un lío fue. claro. Y finalmente la hizo un actor muy querido y amigo mío que es Víctor Hugo Vieira, Ah, finalmente la estrenó él y él nunca había pasado por mi cabeza cuando la estaba escribiendo. mira, Y yo lo conocía, había actuado con él. claro, claro. No solo lo conocía, éramos amigotes. Ahora Ah, somos muy mira, amigos. Y en esa época sí, éramos amigotes. Y, claro, y bueno, ni siquiera se me había cruzado. Y bueno, hizo un trabajo extraordinario con eso. claro, claro, Este, pero bueno, yo creo que muchas veces el mejor actor para una obra es el actor que la hace, es decir, el actor que finalmente la hace. Porque hay tantos dando vueltas, revoloteando alrededor de un personaje que, bueno, hay veces en que es muy complejo, por lo menos en la instancia en la que yo estoy en el teatro, ¿no?
no es que me ha tocado que un productor me diera a elegir entre Darín, Oscar Martínez y... No es que me ha tocado eso, por ponerte un ejemplo. Siempre yo más o menos trabajé con actores de una gran profesionalidad, pero de no tanto cartel. Claro. Entonces, en general, la elección del elenco fue posterior a la escritura de la obra. Claro, claro. Yo, por eso, cuando hoy hablabas de en los 70 las películas, y hasta el día de hoy, decís, fui a ver la de Woody Allen, fui a ver la de Berman, fui a ver la de... Uno decía el nombre del director, Claro. y a veces ni se desdibujaba absolutamente el guionista y los actores, era el director. En Argentina pasaba durante muchísimos años, a mi modo de ver, era, bueno, la obra clásica y eran los actores a veces que hacían famosos o por había mucho dinero atrás y iban a presentar porque era la obra. Si Halcón trabajaba, la gente se acordaba de que la obra era de Halcón, sea Muerte de un viajante o a mí me parece. Pero de los 90 para acá empezó a haber una proliferación de mucha dramaturgia autóctona, Uh-huh. que para mí hay versiones y versiones del porqué, ¿no? De esa dramaturgia autóctona, y para mí me parece hermoso. Yo, por ejemplo, y también con temáticas convocantes contemporáneas. Por ejemplo, uno de mis trabajos es en la Biblioteca del Congreso y yo conozco el Parlamento y el funcionamiento. En el momento que estaba por salir la ley de muerte digna, había 12 obras en cartel con la temática esa, porque convocaba el tema. Hacía 3, 4 años que venía yo porque estaba haciendo una investigación por otra cosa. Entonces digo, qué bueno que haya muchos dramaturgos nuestros, y no es que despreciar a los Shakespeare, a los Goldoni, pero tiene que ver con una identidad cultural. ¿A vos te parece que vino a partir de los 90? ¿Se fue gestando antes? Bueno, es una pregunta arqueológica la tuya. Sí. Y tiene una respuesta muy larga que voy a dar de manera muy corta. Sí. De manera muy corta Arthur Miller. Hay un tomo que Miller. escribí en 2013 que se llama Elogio de la incertidumbre. En ese tomo está la respuesta larga. Sí. Ahí vamos. Ahora, yo te voy a dar la... Ahí está la referencia. Ahora hagamos la que corresponde. La respuesta larga es difícil de encontrar, el libro se los puedo pasar. Entonces, les voy a dar la respuesta corta. El fenómeno es mundial, no es en la Argentina, pero en la Argentina tiene un impacto que se ve muy claramente, ¿no? El asunto es la decadencia y el resurgimiento de la figura del dramaturgo. Este es el asunto que históricamente podemos poner blanco sobre negro. En los 70 estábamos todos fascinados leyendo El espacio vacío de Peter Brook, no estábamos leyendo Babilonia de Discépolo, ponele, o ni siquiera La nona de Tito, no estábamos leyendo eso. Leíamos El espacio vacío, es decir, leíamos algo que no era teatro, era un ensayo sobre el hecho teatral, el actor y el cuerpo emocionado del actor en el espacio escénico. No era teatro, leíamos hacia un teatro pobre de Grotowski, leíamos La peste de Artaud. Leíamos esas cosas, leíamos textos revolucionarios sobre el asunto escénico, es decir, que en los 70 mandaban, obviamente que en los 70 yo no lo leí, lo leí un poquito después, ¿no? Pero en los 70 mandaba la tendencia de que el autor del espectáculo era el director con todos sus medios expresivos que transformaba el espacio escénico en algo novedoso. Entonces tenías Sueño de una noche de verano en trapecios, ojo, cosas preciosas y profundas y fantásticas, pero en la dramaturgia como tal empezó a decaer. Entonces, ¿qué pasa? Había algunos tipos que se les chifló el moño, como
Miller o Pinter, que dijeron, pará, yo sigo escribiendo. Entonces hicieron, Pinter hizo cosas muy extrañas en esa época. Teatro que actualmente es tremendamente valioso como tradición, una de las obras más conocidas ahora, la elaboró en esa época, en ese momento, 78, ponele, 80. Entonces, esto impacta en la Argentina una década después. Entonces, por los 80, nosotros estábamos todos con Peter Brook y con Ariane Muccini, Sí. en 1784 y qué sé yo, estábamos con toda esa onda de la dirección y sí, leyendo y tratando de imbuirnos de toda esa onda y la dramaturgia cero, pero cero Tito Cosas, cero Osvaldo Dragón, cero, y también cero Miller, cero Pinter, cero Beckett, Sí, cero todo, cero sí, sí, sí. Ionesco, todo el mundo, es decir, la dramaturgia como tal era un hecho un poco muerto, ¿no? Y entonces viene a suceder que un boludo en la Junta Militar dice, en el año 80 que la materia de teatro argentino no debe estar en las escuelas porque en realidad no hay un teatro argentino. Y esto lo escuchó Chacho Dragón. Mm. Y entonces lo llamó a Tito, y Tito lo llamó a Monti, y Monti lo llamó y se llamaron 17 autores y dijeron, Ah, ¿no hay ¿cómo un teatro decir, argentino? cómo decir que no hay un teatro argentino? A ver, juntémonos en el bar, listo. Entonces se juntaron y llamaron a actores. Le llamaron a Brandoni, a Carella, a qué sé yo, y dijeron, está bien, vamos a llamar a los directores. Y se juntaron 200 tipos. Y dijeron, vamos a mostrarles si hay o no hay un teatro argentino. Y escribieron 21 obras de una hora para presentar todos los días y estaban listos para estrenarlas en el Teatro del Picadero. El resto de la historia ustedes la saben. Sí. Pero ¿qué pasa? Y Ese golpe que ese nos vino fenómeno de se costado llamó se llama teatro abierto. teatro abierto, Claro, tal teatro cual, Ese abierto. tal cual. fenómeno impactó muy profundamente en la dramaturgia. Muy, ¿Por qué? Porque muy. entonces, pero podemos crear a partir de nuestras ideas, las podemos volver papel, y estos tipos nos están diciendo cómo, porque lo han hecho siempre y saben hacerlo. Entonces vos tenías una obra de Gorostiza, ponele que se llama El acompañamiento, en donde Sí. había un tipo que estaba en el fondo de su casa ensayando tango con el disco de Gardel porque le iba a venir el acompañamiento. Le iban a venir los muchachos con las guitarras a acompañarlo. Y lo que en realidad le sucedía a ese hombre que había perdido absolutamente todo, era lo que nos ocurría a todos después del proceso. Y Claro. un amigo trata de pararlo, decirle, de devolverlo a la sanidad, de sacarle la locura esa de la cabeza, y lo que sucede es que este lo convence al amigo. Claro. Cosas así, de un profundo nivel metafórico que va mucho más allá de todo lo que se puede hacer arriba de un trapecio, por citar a Brook, digo, a Peter Brook, es lo que empezó todo el mundo a descubrir que efectivamente se hacía cuando se hacía dramaturgia. Entonces en la Argentina el fenómeno fue enorme y por supuesto tardó en prender una cantidad de años, hasta que empezó a haber el dramaturgo que más escribió después de esa época, bueno, todos estos siguieron escribiendo. Pero bueno, Robner escribió mucho, Cartoon Sí. escribió mucho, Tito siguió escribiendo, es decir, Carlos País siguió escribiendo, hay un montón. Se Y después sumaron empezó, a ese proceso tipos como claro, Pavlovsky, que, Pavlovsky, exacto. claro, Y después apareció nuestra generación, ¿no? Con Dalmarón y ponele con Spregelburg, Claro, a eso iba con, yo, que es con, más de los 90 para acá. claro. con Daulte, que después un poco se alejó de la escritura, ¿no? Pero esa es Sí, nuestra generación, la sí, más, sí. la que está más cerca de esta. Pero hay una intermedia, y esa intermedia recogió el guante, empezó a haber escritores que produjeron obras y después se retiraron de la dramaturgia. Pero bueno, ahí hubo un fenómeno muy impactante y que ocurre al principio de los 80. Yo creo que lo que vos identificaste en los 90 correctamente es que ahí es donde finalmente se plasma, donde Claro, todo ese proceso va a parar en que hay nueva dramaturgia en la Argentina, ¿no? claro. Y esa es una nueva dramaturgia que, ojo, es observada en todo el mundo.
queríamos, Enrique, pedirte que nos cuentes tu, tu función actual como director del Centro Cultural Macedonio Fernández del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. y lo que nos quieras contar respecto de eso y la forma de contactarnos con vos, con el Centro Cultural y con las actividades que prevén. No sé si tienen alguna actividad ahora o Sí, por lo sí, menos tenemos, tenemos, con tenemos. las que prevén para el final de la pandemia y con las que tienen ahora. Así que Sí. adelante, el espacio es tuyo. Bueno, el Centro Cultural Macedonio Fernández pertenece al programa Cultural en Barrios. Es un programa fundado en 1984, es decir, este, ya tiene una edad que ha probado su eficacia, ¿no? Lo han tomado y desarrollado todas las gestiones de todos los colores políticos. Es decir, que siempre ha sido un baluarte en la propuesta cultural de la ciudad. Consiste en talleres nocturnos que se dan a contraturno en las escuelas, y en algunos espacios que no son escuelas, que son espacios propios, ¿no? Talleres que básicamente en las disciplinas de teatro, danza, música y plástica, y también hay culturas urbanas, hay literatura, hay cine, hay otras cosas, ¿no? Es decir que a contraturno se dan a la noche talleres para adultos totalmente gratuitos, con una estructura de profesores pagada por el gobierno de la ciudad. Y bueno, esto constituye algo fundamental porque esto está distribuido, está totalmente descentralizado, está distribuido desde siempre en los barrios. Entonces, claro, cada centro cultural tiene una identidad que se corresponde bastante con el espacio donde está, ¿no? En el caso del Centro Macedonio Fernández está en Mataderos, es un barrio con una identidad fuertísima, relacionado con miles de cosas, la reunión entre el campo y la ciudad por la instalación del frigorífico, y más Justo Suárez, el boxeador, más La Renga, más Memphis, más digamos, hay muchísimo fondo, está la feria, que es algo que exalta digamos, la nostalgia gauchesca, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas ahí en Mataderos. Y bueno, nosotros tenemos 35 talleres distintos de todas estas disciplinas. Yo les prometo que no controlo a los profesores de teatro, sino que los dejo trabajar libremente. Y bueno, en realidad nuestra tarea es estar con el vecino, es decir, tratar de entender, de leer su intención, de leer su voluntad, y a veces de imponerle algo porque nos damos cuenta de que no está, de que hay algo que se está perdiendo, ¿no? Bueno, es un trabajo arduo porque conocemos a todos los alumnos, que son 1.400, ¿no? Entonces, lo era en el momento de la presencialidad. El año pasado fue un año muy complejo porque empezamos sin la actividad, con la actividad suspendida, y lentamente creamos algunos talleres por Zoom, pero se pudo trabajar muy, muy mal. Este año, con lo muy mal y todo, trabajamos y tuvimos un montón de alumnos por Zoom. Este año, bueno, ya se asignó una partida presupuestaria para el Zoom Premium, se hicieron algunas gestiones más y básicamente desde el programa Cultural en Barrios, desde la gerencia de operativa sociocultural, que es la que tiene a su cargo el programa, se diseñó un programa de Zooms y de Classroom y de cápsulas, que son videos que se suben a Internet. Y entonces ya está muchísimo más regulado, es mucho más sencillo conocer la actividad y acercarse a la actividad. Así que para nosotros es muy raro porque no nos hemos movido de casa y hemos laburado como perros, ¿no? Es decir, Sí, claro, porque todo esto requiere de una organización, tenés que hacer Zooms a claro, cada rato y juntarte con el otro para que veas que la fecha encaje con la otra y que claro. la planilla de inscripción online funcione correctamente y que los horarios estén bien, y que, es decir, de lo administrativo a lo pedagógico hay un salto, Claro. De que lo es un salto mortal, tecnológico. pero hay que darlo, claro, Que porque, además prueba porque que la virtualidad, con sus limitaciones, reemplaza de manera valiosa la presencialidad hasta que la cordura de la salud
pueda volver a primar, ¿verdad? Exacto. Hay muchas cosas que podrían quedar así. Es decir, vos no Exactamente. podés bailar el tango por Zoom. No, No, eso es uno de los no. grandes fracasos y así todo tendrías que verlos los Zoom donde bailan tango. sí. O donde bailan folclore, ¿no? Claro. Pero hay un montón de tareas que son muy eficientes hechas de esta manera y que reducen el viaje y el... ¿no? Entonces, yo creo Déjame que que, los son... déjame que te cuente, Enrique, que en varios programas que hemos hecho en este periodo asiago que nos toca vivir con Mariel, hemos descubierto que eh, este, este medio que nos propone la imposibilidad de la presencialidad significó para un montón de gente la posibilidad de acceder a actividades a las que antes no tenía acceso. Exacto. Nosotros Y tenemos esto es alumnos, fundamental. encontraron talleres nuestros alumnos de Alemania, Bueno, Claro. argentinos que viven allá. Es decir, una bueno, cosa que no se nos hubiera ocurrido antes, ¿no? claro. Claro, sí, 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 sí. Esto Sí, es la oportunidad que da la debilidad puesta en acto, digamos, sí, ¿verdad? Sí, 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 tal cual, sí. sí. Em, Bueno, bueno, y para comunicarse con los talleres de Macedonio, Hay que ingresar en la página del gobierno de la ciudad e ir a los talleres gratuitos. Esta muy figura bien. así. Hay una plataforma de inscripción. ¿No? En este momento los talleres de Zoom están funcionando. Para las vacaciones de invierno va a haber una reinscripción de esos talleres. Y hay una nueva actividad que se va a abrir la inscripción muy pronto, que es la actividad de Classroom, que son Ah, talleres dados a través de la plataforma de Google Classroom. claro. Y entonces suben, los docentes suben material y revisan las tareas de los alumnos a través de esa plataforma. Y después también se comunican y eventualmente generan algún encuentro por Zoom y demás, pero la plataforma de trabajo es el Classroom, ¿no? Muy Entonces bueno. esas son las dos alternativas que surgieron para reemplazar la presencialidad, que es irreemplazable en muchos sentidos, pero no en todos. tal Claro. cual. Bien, Una Enrique. pregunta, Ah, antes de... No, no, con respecto a esto, los talleres son gratuitos. Totalmente, sí. Muy bien. Y, o sea que si hay alumnos que se quieren inscribir, pueden ingresar a la página del gobierno de la ciudad y Sí. buscar los Y talleres. pelear su vacante porque todo el mundo está Claro, está interesado. todo. y ya para finalizar la entrevista con nuestro querido amigo Enrique Papatino, nada, simplemente agradecerte, Enrique, y pedirte que para este final nos cuentes tu inmediato proyecto a partir de que alcancemos esa especie de entelequia que se ha creado entre nosotros, que es la nueva normalidad, ¿no? Y perdón por mencionarla de esa manera, pero a esta altura parece una entelequia, esperemos que se haga realidad. Yo pienso que Contanos, tenemos que cerrar los ojos y decir, terminó la pandemia, mañana. tal cual, mañana Así. terminó. Mañana que terminó la pandemia, qué hace Enrique Papatino? Saben que cuando yo les hablo de un gran esfuerzo de imaginación, ustedes me están ayudando, ¿no? Y sí, bueno, esa es la idea. Somos Bueno, actores. Si nos es muy si nos difícil dejamos pensarlo hoy, ¿eh? sillar, digamos. Claro, es muy difícil pensar hoy cómo es el mundo cuando esto se termina. Así que en cuanto al deseo, digamos, en la medida en que todo se parezca a como era antes, hay obras que no han sido estrenadas y que están esperando pacientemente su lugar en la cartelera porteña. Particularmente hay dos. Hay otras dos obras que una hizo 2 temporadas y otra una, que son El viento escribe y La catedral sumergida, que tuvieron 2 temporadas El viento escribe, una La catedral sumergida, y las dos se reestrenaban en 2020. Es decir, tenía una tercera temporada del viento escribe, que venía muy bien, y una segunda temporada de La catedral sumergida. Y esto se frustró. Yo no sé qué va a pasar con esos proyectos que están estrenados. Creo que La catedral sumergida es muy probable que siga adelante porque los actores están inquietos, ávidos por abordar algún espacio escénico y por comérselo así. Y hay que ver cómo ocurre el tema de la normalidad en cuanto a los espacios chicos para ver cómo se distribuyen los espectadores. Y después están las dos obras por estrenarse, una sobre Macedonio Fernández, que es curiosamente el nombre que tiene el centro cultural que dirijo, pero no tuvo nada que ver una cosa con la otra.
Es un viejo proyecto al que me instiló nuestro amigo Enrique Dacal y que escribí hace alrededor de 2 años. Y una obra que escribí, o 3 ahora, porque estoy desplazado con la pandemia, fue en 2018 fue. A finales, a principios de 2020 terminé una obra para Emiliano Samar, porque también veníamos charlando con él, que, bueno, su título todavía no lo puedo decir porque va a cambiar, y narra lateralmente un episodio que es el último duelo en la Argentina. Un duelo, es el último duelo. Bueno, Y ocurrió en 1968, es decir que no es medio raro esto, ¿no? es raro. Bueno, pero este es el episodio que inspira esa obra. Perdón, Y ¿con qué tipo de armas fue el último duelo? No tengo con conocimiento. espadas. Con espadas, Sí. claro. No, en el 68 y con En espada. 68, Sí, sí. yo No, Con tenía un florines, ¿no? recuerdo no es porque, menor, ¿eh? No es menor el claro, tema, yo tenía un digamos. recuerdo porque yo estudié con Hernán Martínez, estudiamos, y él Sí, siempre claro, nombraba el último duelo y me parecía que era con espadas, pero Sí, dije, a sí, con ver si espadas, con era... florines. Sí, sí, claro. era esgrima, era esgrima, era esgrima. Sí, tal cual era Claro, el clima. Y además todos estaban, en esa época, todos claro, tenían, así como Esgrimista, todos, claro, todos claro. habían pasado por la esgrima como quien pasa por la natación, qué sé yo, digamos. claro, sí, sí, sí. Bueno, Sí, cualquier club de barrio había esgrima. esta obra la estamos tratando de imaginar la obra está escrita y terminada, es la que escribí 2 veces. La- bueno, con Emiliano, y entiendo que verá la luz apenas se pueda, ¿no? Este, y la otra, bueno, hay que ver también, porque son momentos difíciles donde también es muy difícil aventurarse a dar nombres y a proponer cosas, porque salvo estas que están muy firmes porque las casilleros están en su lugar, son ellos los directores y ya están muy charlados por todos nosotros. Pero elencos no sé y teatros tampoco. Es Claro. decir, todo esto puede cambiar y además se puede volver a postergar. Es decir, como dramaturgo tengo eh, esos desafíos por delante. Y el más importante de todos, que es continuar creando. Y hay un proyecto que tiene más o menos la edad de la pandemia, que me ha costado mucho avanzar en él, me sigue costando mucho. Creo que tiene que ver con que parte de lo que se infecta con la pandemia es la manera en la que uno trata con su propia sensibilidad. Entonces, cuando uno cree que tiene todo el tiempo del mundo para escribir, descubre que no solamente no lo tiene, porque está laburando el triple que antes, sino que además sus medios expresivos no funcionan igual que antes. Funcionan Claro. con otros estímulos y de otra manera. Mm. Entonces, encontrar esas nuevas llaves para tocar también lleva tiempo. Yo creo que lo estoy logrando ahora. Bueno, y ese es el primer desafío, porque en el fondo los estrenos de las obras, yo ya intervine en el rol que necesitaban, que era escribir. Ahora hay que escribir lo nuevo. Y eso siempre es un desafío. Volvemos a lo que charlamos en algún momento de estar completamente desnudo. Y bueno, y es así, bueno, ¿cuál de todas esas imágenes es la que finalmente cristaliza, nos devuelve las luces, las heridas que necesitamos para que se elabore una historia, ¿no? Bueno, ese es el desafío más importante para mí. Por lo demás, seguiré trabajando en todos los organismos que trabajo y dirigiendo este centro cultural que me da muchas satisfacciones, muchos dolores de cabeza y fundamentalmente le dedico tiempo, porque es la manera en que las cosas funcionan, ¿no? Qué lindo esto que decís, Enrique. Me quedo con dos cosas. Con la conciencia sobre la finitud que nos dio esta pandemia, que nos pone las pilas en algunas cosas, y algún criterio que volcaste también en el desarrollo del programa sobre que la creación es un proceso constante y que el creador va porcionando ese proceso y volviendo más Sí, virtuoso
el pedacito que corresponde Sí, a cada etapa, ¿verdad? y hay una cosa que le escuché a Arriaga, a Guillermo Arriaga, A el ver. novelista y dramaturgo. Arriaga, para los oyentes que no están avisados, es el autor de Amores Perros, de Babel, de 21 gramos, ¿no? Es un guionista Sí. Maravilloso. de gran envergadura. Hace muy poco ganó, no sé si el Premio Planeta o uno parecido a una novela. Bueno, es un tipo muy interesante, ¿no? Entonces él dice algo que es alarmante. No Que es nos lo estropees siguiente: el final del programa. No nos asustes más, por favor. nosotros no somos personas progresivas en nuestro talento. Nuestro talento no es progresivo. No sabemos si ya escribimos lo mejor. Es decir, que la manera de poder avanzar hacia lo mejor es desearlo profundamente. Porque si nosotros nos acomodamos en que ya sabemos qué es lo que pasa, nos vamos a quedar con que lo mejor ya está escrito. ¿Mm? Entonces, como nosotros no lo sabemos, lo mejor que podemos hacer es trabajar seriamente para escribir mejor. A todos nos pasa que apenas nos dan una palmada en la espalda y nos dan una estatuilla, un premio, y qué sé yo, entramos en la zona de derrape, entramos a recular en chancleta. Y eso no se debe hacer. Nosotros siempre tenemos que, con el mismo temor que la primera vez, tenemos que abordar la obra que sigue. Con el mismo temor, con el mismo respeto, con la misma desfachatez y con la misma voluntad de trabajo. No se puede retroceder. No se puede quedar en no, total, yo ya escribo bien. Lo peor que le podemos hacer a una persona es decirle, este, esta actividad no tiene secretos para vos. Porque sin duda la estamos condenando a eso, a esto. Y como nosotros sabemos, porque esto es así como nuestra vida no es progresiva y en algún momento empezamos a decaer, nuestro talento tampoco lo es. Entonces, es mejor que trabajemos, porque es la única forma en que podremos tener en lo sucesivo algo que se parezca o supere a lo que ya tuvimos. Maravilloso. Mariel, cierre usted. A mí esta definición del amigo ¿Qué? Papatino me mató. Cierre No, usted. yo estoy bárbara, re livianita. Bueno, la verdad que Eso, es un eso les placer. pasa por hacerme eso les pasa por pedirme hacerme trabajar y pedirme que imagine qué pasa después de la pandemia. Claro, sí, Tal sí. cual. Bueno, muchísimas gracias. No hay palabras Gracias a ustedes. No. porque es maravilloso, es un momento, como dijo Carlos, exquisito, un momento amoroso y un momento reparador en este momento tan difícil que estamos viviendo todos. Bueno, Muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias a Enrique. ambos. Y nos estamos encontrando siempre como de costumbre. Muy bien, muy bien. Aquí Muchas estaré. gracias. Un abrazo grande para los dos. Gracias. Gracias.